Bienvenidos a una nueva clase de biología. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que es inmunidad específica y lo vamos a hacer hablando de la inmunidad humoral. En otras sesiones hablaremos de la inmunidad celular. Bien, inmunidad humoral, ¿qué es? Bueno, pues llamamos así al conjunto de mecanismos inmunitarios en los que intervienen proteínas específicas. Vamos a hablar de los anticuerpos. Bien, aquí tenemos inmunidad humoral, hablamos de la inmunidad específica o adaptativa y veremos qué son los anticuerpos, dónde se forman y cómo se forman. Bien, acabamos de dibujar las dos cadenas pesadas, que además tienen dos cadenas ligeras. Son cadenas polipeptídicas, es decir, de naturaleza proteica. ¿Solamente son proteínas los anticuerpos? Bueno, pues vamos a ver que no, que además tienen una parte glucídica. Bien, veamos cómo son. Volvemos a dibujar nuestra cadena pesada, la vamos a llamar cadena H. Son dos cadenas H que vamos a ver que están unidas por puentes disulfuro. Aquí las tenemos, las cadenas pesadas. Al ser cadenas polipeptídicas van a tener un extremo COH terminal y un NH2, carboxilo y amino terminal. Bien, además de las dos cadenas pesadas hay otras dos cadenas, son 4 cadenas. Estas otras dos cadenas son las cadenas L, son cadenas llamadas ligeras y también van a estar unidas por puentes disulfuro. Tendrán asimismo un extremo carboxilo terminal y un extremo amino terminal. Bien, así dejamos dibujado lo que es una estructura básica del anticuerpo. Los anticuerpos también se llaman inmunoglobulinas o gamma globulinas. Bien, tenemos estas uniones y hasta ahora solo hemos visto parte proteica de lo que es un anticuerpo. Pero ya hemos dicho que además tiene una pequeña fracción glucídica. Esta fracción glucídica está unida a las cadenas pesadas, a las cadenas H. Bien, esta sería, como vemos, la estructura fundamental, una estructura básica de lo que es un anticuerpo. Justo en estas cadenas pesadas ahora vamos a colocar la fracción glucídica. Por tanto, vamos a decir que no solamente son proteínas, principalmente sí. Se suele generalizar, se les suele decir que son proteínas, pero realmente llevan una parte también de otra naturaleza, que es glucídica, que cumplirá otras funciones. Por tanto, venga, ponemos proteínas y más glúcido. Eso es un anticuerpo o una inmunoglobulina. Pues bien, partiendo de la estructura básica del anticuerpo, ahora vamos a definir dos regiones muy diferenciadas. Bueno, por aquí podemos ir colocando una de las porciones o regiones, mejor dicho, que poco más o menos la podemos delimitar por aquí. Es una llamada región constante. Esta región es común a todos los tipos de anticuerpo perteneciente a un tipo concreto.
Luego vamos a ver qué tipos de anticuerpos conocemos o existen en mamíferos. Pero esta región siempre va a ser constante en estos tipos de anticuerpos. Y así la vamos a llamar, región constante. Como vemos, incluye parte de lo que es la cadena pesada, pero también parte de la cadena ligera. El resto de la molécula van a ser las regiones llamadas variables, como veremos. Aquí tendríamos una de las regiones variables, que estas no van a ser iguales, por supuesto, en todos los tipos de anticuerpos. De hecho, son las partes específicas para cada tipo de antígeno, altamente específicas por tanto. Son sitios de unión a los antígenos. Justamente por aquí se une al antígeno, por la región variable del anticuerpo. Bueno, pues vamos a ver ahora qué funciones cumplen estas regiones. Sabemos que la región constante hemos dicho que es la misma en todos los tipos de anticuerpos del mismo tipo, valga la redundancia. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hablamos de 5 tipos diferentes, los vamos a anotar aquí, 5 tipos diferentes de inmunoglobulinas. En cada una de ellas, la región constante será igual y la región variable, por supuesto, cambiará. Hablaremos de las inmunoglobulinas G, A, la inmunoglobulina M, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. Pues si tomamos por ejemplo la inmunoglobulina G, sabemos que tendrá la misma región constante todos los anticuerpos, pero cambiará solamente en la región variable. Y así con los demás inmunoglobulinas ocurrirá lo mismo. En cada tipo, la región constante se mantiene idéntica, igual, pero la variable por supuesto no. ¿Qué función tiene esta región? Bien, sabemos que son sitios de unión, tanto la región constante como la variable. La constante es el sitio de unión a la membrana de los linfocitos B, pero también se pueden unir a fagocitos. Y también pueden ser sitios de unión al complemento. En cada caso realizarán una función diferente dentro de lo que es la inmunidad. Esta sería la región constante. Y nos faltaría hablar de la región variable de un anticuerpo. ¿Qué funciones desempeñan? También vamos a ver que son funciones relacionadas con la unión, pero en este caso la unión del antígeno al propio anticuerpo. Como vemos, la región variable es diferente en cada anticuerpo y es altamente específica. Es lo que llamamos el parátopo.
Cuando hablamos de unión antígeno-anticuerpo, realmente estamos hablando de unión parátopo-epítopo. Y el parátopo es la región de interacción con el antígeno, pero que pertenece al anticuerpo. Vemos que es el sitio de unión al antígeno. Por tanto, tiene que ser altamente específica. Tiene que reconocer a ese tipo de antígeno exclusivamente. Si colocamos o dibujamos un antígeno, también el antígeno va a tener una región de unión. No todo el antígeno se une al parátopo, se une por una zona que tiene que tener una estructura tridimensional compatible con el parátopo. Y es lo que llamamos epítopo o determinante antigénico. Bien, pues aquí tenemos la llamada teoría de la fragmentación y combinación al azar. Es así como se piensa que se forma esta región variable del anticuerpo. La región que es diferente, pueden ser hasta más de 1000 millones de regiones distintas las que se forman. ¿Y cómo es posible todo esto? Parece ser que son 3 los genes implicados en humanos. El gen 2, el 14 y el 22, y fracciones o fragmentos de estos genes se van a recombinar al azar, dando esta enorme cantidad de variación de estructuras, de cadenas polipeptídicas, que constituyen la región variable del anticuerpo. Así, los genes llamados V, D, J y C son los responsables, según cómo se recombinen los fragmentos resultantes, de la aparición de una u otra región variable en función del antígeno que haya entrado al organismo. Hemos hecho uno al azar, el V6, D3, J2, C1. Tenemos que finalmente arriba tenemos el anticuerpo generado, específico para un antígeno concreto. Bien, y para entender finalmente cómo se forman los anticuerpos, tenemos que hablar de la llamada teoría de la selección clonal de Barnett. Vamos a partir siempre de la célula madre ósea. Tenemos una serie de células B que no están activas, se activarán en algún momento según entren en contacto o no con el antígeno específico. En este caso vamos a ver que la entrada de un antígeno va a activar a la célula llamada B2. Va a haber una selección de tipo celular para formar un clon. Solamente esa es la que se va a activar, las otras no. Van a quedar en espera de un antígeno que las active. A partir de ahí se forma un clon, lo estamos viendo, y a partir del clon, células plasmáticas, la gran mayoría, y una pequeña parte se dedica a la formación de células memoria. Las células plasmáticas finalmente darán una enorme cantidad de anticuerpos, 10.000 por minuto.